que vaya conmigo. El martes pasado terminamos una sección de estudios bíblicos sobre el libro de Miqueas, del profeta Miqueas. Y desde luego pues predicamos dos temas sobre Miqueas y escribimos uno. En el programa de la semana pasada escribimos uno de los temas de Miqueas, cuando le señala al pueblo que el pueblo le robó la dignidad a los niños. No sé si algunos leyeron el programa. Y desde luego, hoy quisiera tocar un tema sobre Miqueas, que aparece en el capítulo 6. Yo quiero invitarlo para que usted vaya conmigo al libro del profeta Miqueas y veamos el capítulo 6 del libro del profeta Miqueas. Y obviamente al leer este capítulo pues vamos a tener la oportunidad de ver y de entender la vida de este profeta. Desde el verso 1 hasta el verso 8, el profeta dice de la manera siguiente: escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas. Deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen montañas la querella del Señor. Presten atención firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo. Entabla un pleito contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de la esclavitud de esa tierra. Yo envié a Moisés, a Aarón y Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta el Gilgal y reconoces las hazañas redentoras del Señor. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito y al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Número 1, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. El libro del profeta Miqueas, hemos estado afirmando al respecto de que es un libro extremadamente contemporáneo, porque es un libro que retrata la vida cotidiana de la religiosidad del presente. Fue escrito aproximadamente 800 años antes de Jesucristo y fue escrito y fue utilizado dentro de un contexto muy difícil dentro de Israel. En ese tiempo en que Miqueas se levanta como profeta para Israel, había acontecido ya la guerra civil entre el norte y el sur, es decir, entre Judá e Israel. Una guerra civil que separó y que dividió al pueblo de Israel y lo convirtió en dos pueblos distintos. Uno que representaba dos tribus,
otro que representaba 10 tribus. Hermanos judíos todos, miembros de una misma familia, descendientes todos de Abraham, pero a fin de cuentas entraron en un pleito, entraron en una contienda. Esto desató una guerra civil y como resultado de ello hay una nota en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas, perdón, en el capítulo 28 y verso 6. Y allí aparece una nota por parte del cronista, Segunda de Crónicas, capítulo 28 y versículo 6, que a mí me gustaría que usted la pueda considerar como consecuencia de esa guerra civil. Mire lo que sucedió. Dice: en un solo día, Pecac, hijo de Remalías, mató en Judá. Es decir, en la mitad entre las dos tribus, las que se dividieron, ¿verdad? Mató en Judá a 120,000 hombres. Miqueas estuvo presente en medio de esa desgracia. Él vio cómo dos pueblos hermanos entraron en una guerra civil y cómo esta guerra civil trajo desgracia a este pueblo. A tal punto, fíjense que él nos dice que este fue el resultado final de la guerra. Dice que en un solo día, en uno solo, estos dos pueblos pelearon, descendientes ambos de Abraham, de una misma familia, y en un solo día uno de los generales rindió cuentas diciendo que mató 120,000 hermanos de ellos. Desde luego, más tarde, este mismo profeta vio cómo Asiria invadía el norte de Israel, donde estaban precisamente las 10 tribus. Y ese norte de Israel, Miqueas vio cómo entró el ejército asirio y cómo prácticamente destruyó a Samaria, cómo arrasó a Samaria, y después de esto llevó consigo cautivo prácticamente a todos los gobernantes, a todos los dirigentes, a todos los sacerdotes y a los profetas que había en Israel, inclusive a uno de estos profetas llamado Amós. Allí estaba Miqueas contemplando esa dolorosa y angustiosa desgracia. Ahora, en el contexto en el que el profeta se plantea en su libro, es otro. Y es que cuando uno ha visto tantas desgracias, a uno le gustaría ver un panorama distinto, un panorama diferente. De hecho, cuando uno vive una experiencia dolorosa, de desgracia, por lo general uno tiende a pensar, bueno, esto me pasó a mí y sabe Dios cuándo vuelva a suceder. Uno piensa que esto no volverá a ¿qué? No volverá a suceder. De hecho, cuando la gente sufre la experiencia en Puerto Rico de un huracán, una vez termina la experiencia, dice, bueno, esto sabe Dios ahora cuándo vuelva a pasar. Porque así nos condicionamos, así nos preparamos, ¿verdad? Pero en el caso de Miqueas, él veía una desgracia tras otra, una desgracia tras otra, una dificultad tras otra. Vio la guerra civil que hubo en Israel, vio la invasión asírica contra las 10 tribus del norte, y ahora mira hacia las 2 tribus, las tribus del sur, las tribus de Judá, y tiene esperanza de que por lo menos, bueno, ya que ha pasado tanta desgracia en Israel, pues por lo menos que aquí no pase nada. Pero cuando mira con el lente profético, cuando mira con el ojo del profeta, ¿sabe qué descubre? Que a Judá también le va a suceder lo mismo.
Y esto tiene que ser traumático. Usted no piense jamás que los profetas eran fotutos. ¿Sabe lo que es esa expresión, verdad? La usaba el jíbaro antes. Usted no piense que los profetas son fututos, que simplemente dicen y dicen y dicen y no sienten, no padecen. No, ellos sentían y padecían. De hecho, hay un profeta en la Sagrada Escritura que le denominan el profeta llorón. Y la razón es porque no se podía desvincular sentimentalmente de su rol profético. Y cuando profetizaba, profetizaba en llanto, profetizaba en dolor, profetizaba en angustia, porque no se podía separar de esa realidad humana que lo llevaba a pensar, pero este pueblo va a seguir con su testadurez, este pueblo va a seguir en su obstinación, este pueblo va a seguir en su conducta desatinada. Pues lo mismo le pasaba a Miqueas. Miqueas mira, Miqueas observa, con la esperanza de que ya el huracán de la guerra civil no vuelva a suceder, no vuelva a repetirse, con que el temblor de tierra que azotó ahora al pueblo del norte no se repita en el sur. Pero cuando mira hacia el sur, descubre que va a suceder lo mismo. Ahora bien, ¿qué lo lleva a él a pensar que va a suceder lo mismo? ¿Por qué él piensa que va a suceder lo mismo? ¿Porque le han dado noticias? No. ¿Porque ha echado la suerte? No. Él observa la conducta del pueblo. Y cuando observa la conducta del pueblo, descubre que en la ley de la causa y el efecto no hay manera de que el ser humano pueda violentar esa ley. La ley de la siembra y la cosecha, no hay manera que el ser humano pueda evadir esa ley. La ley de las consecuencias como resultado de los actos, no hay manera que se pueda evadir esa ley. Y ante ello, el profeta observa y descubre que lo mismo que estaba pasando en las 10 tribus del norte está comenzando a suceder ahora en las 2 tribus del sur. Y desde luego, como es cuestión de ley, como es cuestión de una ley, él entiende perfectamente que lo que está sucediendo ahora acá, si sucedió en el norte y tuvo las consecuencias que tuvo y tuvo los resultados que tuvo, no hay forma, no hay manera de que se pueda pensar que en el sur se va a hacer lo mismo con resultados distintos. Él descubre que lo que en el norte se hacía, ahora se quiere hacer en el sur. ¿Y qué es lo que se quiere hacer en el sur? ¿O qué es lo que se está haciendo en el sur? Pues en el sur se están cometiendo los mismos actos de corrupción moral que estaba sucediendo en el norte. Y queridos, cuando los pueblos se corrompen, las consecuencias no se hacen esperar. Cuando el individuo se corrompe, cuando la sociedad se corrompe, cuando la familia se corrompe, cuando el matrimonio se corrompe, cuando los hijos se corrompen, cuando el padre se corrompe, cuando la madre se corrompe, las consecuencias son nefastas. No se necesita un vidente para identificar las consecuencias. Llana y sencillamente, Miqueas sabe que si ha comenzado el norte, el sur, a practicar corrupción, ¿se acuerdan que le dije que este es un profeta de mucha pertinencia para hoy, verdad? Cuando los pueblos empiezan a corromperse, y se corrompen sus gobernantes, y se corrompen sus políticos, y se corrompen la gente de su entorno, y ese mal, y ese vicio, y esa enfermedad, y esa epidemia empieza a contagiar a todo el mundo, y todo el mundo comienza a corromperse, porque a fin y a la cuenta, si lo hace fulano, ¿por qué no lo puede hacer sutano? Y si lo hace sutano, ¿por qué no lo puede hacer perencejo? Pues llana y sencillamente las consecuencias de la corrupción moral de los pueblos traerá dolorosas y angustiosas consecuencias. Por el otro lado, Miqueas observó y vio que el sur
había comenzado a entrar también en la práctica idolátrica. Y había comenzado a entrar en una práctica idolátrica que estaba total y absolutamente prohibida. Y desde luego, la razón por la que el norte cayó fue por su idolatría. Y ahora la razón por la que el sur va a caer será también por la idolatría. Por el otro lado, el profeta observa que hay una grave y profunda injusticia. Y hay una postura de rebelión. Y hay una posición de abuso contra los pobres. De hecho, mira el resumen que hace el autor, el cronista de Reyes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, versos 16 al 17. Hay una sinopsis de la práctica que estaba llevando a cabo el sur, en este momento. Y usted observará que lo que yo estoy diciendo es precisamente lo que demarca el pasaje bíblico, lo que demarca la historia. Segunda de Reyes, capítulo 17 y verso 16 dice: abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Y cuando la gente vive de espalda a Dios, no puede esperar cosas buenas. Dice, se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro. Y se hicieron una imagen de la diosa Acera. Se postraron ante todos los astros del cielo. Parece que ya estaban allí los astrólogos que usted y yo conocemos. Todos conocían su signo zodiacal y todos lo miraban en el periódico y en la internet a ver qué les respondía. Yo me he encontrado con cristianos tan ignorantes que han ido al signo zodiacal a ver si Dios les habla a través de ellos. En los santos cielos, ¿hasta dónde puede llegar la ignorancia de un ser humano? Señor, háblame. A ver qué dice el signo de Escorpio. Adoraron a Baal. Y en el verso 17, mire lo que dice: sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas. No estamos hablando de los egipcios, no estamos hablando de los babilonios, no estamos hablando de los moabitas. Estamos hablando ¿de qué? De Israel. En Israel hubo inclusive la práctica de sacrificar a los niños para dedicárselo a dioses paganos. No le dedicaban sus hijos a Dios, pero se los dedicaban a sus dioses paganos. No los instruían en la verdad de los mandamientos, porque al principio dice que abandonaron todos los mandamientos de Dios. Pero no les costaba agarrar esa criaturita y matarla para dedicársela a los dioses paganos. Y fíjense lo que sigue diciendo: practicaron la adivinación y la hechicería. Y para el autor no seguir diciendo, dice, en fin, se entregaron a hacer todo lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Cuando Miqueas se levanta como profeta, fíjense que yo dije que él observa la conducta de Judá y descubre que la conducta de Judá es la misma que la conducta del norte. Y por lo tanto, si el norte vivió desgracia, no se puede esperar que el sur viva aplausos. Este profeta cree en la ley de la siembra y de la cosecha. Este profeta cree que lo que el hombre siembra, eso es lo que va a segar. Este profeta cree que cuando el ser humano actúa contrario a los principios de Dios, a la larga acarrea males.
¿Se da cuenta por qué yo digo que es un profeta contemporáneo? Porque este debe ser el mensaje que la iglesia debe predicar a la sociedad del presente. Y todavía no les he dicho lo más interesante de todo el asunto. ¿Sabe qué? Que Israel, Judá, nunca renunció a su Dios. Decidió abandonarlo. Lo abandonó. Decidió ignorarlo. Pero siguió declarando que Dios era el Dios de Israel. Ya no le servían. Ya no seguían sus caminos. Pero ellos seguían declarando: Dios es el Dios de Israel. Y convirtieron la fe en un estereotipo de una religión cuyos dogmas eran como supersticiones. Y yo quiero explicar eso bien. Porque Miqueas es un profeta contemporáneo. ¿Qué es hacer de la fe una religión estereotipada? ¿Qué es el estereotipo? El estereotipo es cuando algo puede ser declarado, pero ya no inspira, ya no afecta, ya no impacta. El estereotipo es cuando algo se dice y se dice y se dice y se dice, pero pierde su sentido, pierde su razón. El estereotipo es cuando ya una expresión o una acción no tiene un significado cabal que transforme, que cree, que pueda crear un elemento introspectivo de reflexión. No, el estereotipo es simplemente un cacareo de la vida. El estereotipo es una acción de papagayo. El estereotipo es afirmar cosas y decir cosas que no salen de ¿dónde? Que no salen del corazón. Y este pueblo al que le profetiza Miqueas, vive en un estereotipo de una religión cuyos dogmas son utilizados nada más que como una superstición. Y me voy a explicar. Resulta que el rey Salomón había hecho un templo, había construido un edificio y había declarado que ese edificio era donde Dios iba a morar, donde Dios iba a habitar. Y desde luego, para los judíos de ese tiempo, el edificio era un amuleto. No era una convicción de fe, no era una experiencia de fe, era simplemente un amuleto. Un amuleto que ellos entendían, llana y sencillamente, que con ese amuleto ellos estaban protegidos, estaban guardados, eran librados de cualquier experiencia dolorosa o angustiosa, porque en ese edificio habitaba Dios. Y como Dios habitaba allí, como Dios vivía allí, nada les podía pasar. ¿Usted no ha visto la cantidad de individuos que hoy toman elementos de la fe como amuletos? El pastor Joel mencionaba hoy que hace 2 años atrás, en una cárcel, no sé dónde, en una cárcel, unos presos se iban a fugar y después que lo planificaron todo, hicieron un círculo de oración para que Dios les diera éxito en el proceso. Superstición religiosa. Usted ha visto los boxeadores que antes de que suene la campana se van a su esquina, se hincan, se presignan, oran, levantan las manos al cielo y señalan con el dedo ese del pulgar hacia arriba, pues dice: le voy a arrancar la cabeza a este en el nombre tuyo. Donde me han venido y me han llamado a ver si yo puedo, y que como si yo fuera un chamán, ¿no? Yo voy a ir a... No, porque a ver si tú puedes ir y orar por él, porque él dice que, ¿verdad? Que quisiera que haya allí un pastor que ore por él antes de que él pelee. No, si no se preparó para la pelea, no hay oración que lo salve, ese es el problema de él. Se la resuelva como pueda, pero yo allí no tengo que ir allí a hacer absolutamente nada.
Usted no ha visto a la gente con los amuletos en sus casas que ponen cruces, que ponen elementos simbólicos religiosos. ¿Vale? Para que me proteja la casa. Una cruz para que me espante los espíritus. Un San Martín de Porres para que elimine las cosas malas que puedan llegar. Pero no vaya lejos, ¿verdad? ¿Verdad? Nos encontramos también con evangélicos con sus amuletos, con sus estereotipos. Nos encontramos con evangélicos también con Biblias en el dash del carro. Con Biblias en el dash del carro, pidiéndole a uno que uno le unja el carro. Pastor, únjame el carro, por favor. ¿Y cuál es el propósito de que te unja el carro? Es para que no me lo roben o para que no me lo choquen. Digo, muchacho, lo que tú necesitas es ponerle un buen seguro a ese carro. Tú le pones un buen seguro, tú no tienes que tener esa preocupación. Te economiza hasta una oración. Pero ese no es el propósito de ungir. El propósito de ungir es separar para el servicio a Dios. Ese es el propósito. Uno unge para separar los objetos o la vida de la persona que se unge para el servicio al Señor. Pero uno no unge para protección ni para cuidado, ni uno no unge para que no le roben la casa o para que no le roben el carro, porque a fin de cuentas lo que se requiere para eso es un buen sentido de seguridad. Pero son amuletos, son elementos supersticiosos dentro de la vida religiosa. Y desde luego, el profeta mira y observa que Israel, el sur de Israel, ha caído en esa misma conducta. Una conducta de estereotipo, donde a fin de cuentas lo importante no es practicar una fe, lo importante es tener una religión. Donde lo importante no es vivir una vida cristiana, lo importante es decir que se es cristiano. Lo importante no es desarrollar un carácter de fe, lo importante es decir que se tiene fe. No sé si usted me está entendiendo. Donde lo importante no es el desarrollo de un Cristo en mí, sino que lo importante es un Cristo que me sirva cuando yo lo necesite. Y ante tal situación, el profeta le anuncia a Israel y les dice: señores, los amuletos no funcionan. No funcionan los amuletos. Los amuletos no tienen ningún valor y ningún significado para la vida de la fe. El que ustedes tengan un templo y ustedes digan que en ese templo habita Dios, eso no quiere decir que hay garantías del cuidado y de la protección divina en este pueblo. Porque yo quiero decirle, y aquí fue donde Miqueas le dio el golpe que los llevó a ellos a rebelarse contra el profeta. Miqueas le dijo: yo quiero que ustedes sepan que con todo el templo y con todo y el Dios metido en el templo, Babilonia va a venir y va a destruir esta ciudad y va a destruir el templo, lo va a arrasar y lo va a exterminar. Porque lo que es importante en la vida es que le tengamos a Dios un templo. Óigame, y a Dios no le interesa un templo. A Dios lo que le interesa es una vida que se entienda a sí misma como templo del Espíritu Santo. El trabajo mayor que debe aspirar un hombre y una mujer en el servicio al Señor. Y note bien, nosotros tenemos la aspiración de hacer un templo y tenemos el sueño de hacer un templo y hemos trabajado para hacer un templo, pero la mayor aspiración
aspiración de la vida de un cristiano y de una cristiana, de una iglesia y de una comunidad de fe, la mayor aspiración no debe ser tener un edificio lujoso, un edificio bonito, un edificio confortable. La mayor aspiración es que la vida misma del individuo sea transformada en un templo. Que mi vida sea un templo donde Dios habite, donde Dios viva, un templo que Dios dirija. Desde luego, Miqueas está indignado con su pueblo, porque ellos practican una religión que no viven y abusan de los pobres y abusan de los débiles y abusan de las viudas. Hay una expresión donde él dice: ustedes se acuestan a dormir y no duermen. Ustedes se acuestan a dormir y no duermen pensando cómo le pueden quitar al que no tiene, pensando cómo pueden abusar del que no tiene. Y desde luego, cuando uno mira al profeta Miqueas, uno dice: ¿qué profeta contemporáneo? ¿Qué profeta contemporáneo? Y al final, en el capítulo 6, entonces les dice qué es lo que realmente Dios quiere de uno. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de su pueblo? Y mira lo que les dice. Las tres consignas más grandes que tuvieron tres profetas de Israel, uno llamado Amós, otro llamado Oseas, otro llamado Isaías, Miqueas las recoge para declararlas en este verso 8. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Una vida de sacrificio? No. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Una vida de agotamiento en el templo? No. Yo venía conversando con mi esposa en el camino y precisamente venía diciendo que muchas veces dentro de la experiencia religiosa hay gente que no sale del templo, pero no sale del templo no porque quieren ser religiosos, no salen del templo porque no quieren llegar a la casa. O no salen del templo porque no quieren encontrarse con el marido o con la esposa. No salen de las actividades religiosas porque no quieren asumir las responsabilidades cotidianas de la vida. Yo no sé si fue aquí o fue donde, yo sé que yo conté hace unos días atrás de una señora que yo me encontré en un avión. Fue aquí. De veras, bueno, y si lo cuento otra vez ya ustedes lo oyeron, es lo que quiero. Pero yo me encontré con una señora en un avión que en el camino, pues, obviamente yo por lo general me monto en un avión y cierro los ojos. Trato de quedarme, si puedo a lo sumo, dormir. Pero la señora al final se empezó a buscarme conversación y finalmente me dijo lo que ella me quería decir, que era misionera y que llevaba ya cerca de, qué sé yo, de un año fuera de Puerto Rico y que ella estaba en un trabajo misionero en medio de una república y qué sé yo ni qué. Pero al final me dice: ore por mí porque el diablo se ha levantado en mi casa. Una batalla terrible que yo vivo en mi casa, pastor, y yo necesito que usted ore por mí, me presente en oración. Y obviamente, pues imagínense, una batalla terrible, el diablo se le ha metido en la casa y yo quiero saber cómo es que el diablo se ha metido allí. Le digo: hermana, pero ¿qué problema es que usted tiene? Me dice: mi marido se ha rebelado contra mí como usted no tiene idea. Él no quiere, pastor, él no quiere que yo haga este trabajo, él no quiere que yo sirva la obra misionera. Y yo le pregunto: ¿y usted tiene hijos? Tenemos 4 niños, pastor, tenemos 4 niños, uno de 10 años, uno de 8 años, uno de 4 años o de 5 años y uno de 4 años. Pastor, oiga, y él está empeñado en que yo no salga a servir a mi Señor en la obra misionera. Él quiere que yo me quede en mi casa y él puede hacer esto. No, hermana, el diablo no se ha metido a su casa. Lo que ha hecho es provocarle a ese pobre hombre una angustia y un dolor insoportable. Usted no está para estar predicando en ningún lugar. Usted debe estar en su casa atendiendo a sus hijos, atendiendo a su familia.
Yo no sé si ella estaría pensando, ahora se metió el diablo en el avión también. Yo no sé si esa fue su conclusión final, pero yo terminé diciéndole, no hermano, usted está equivocada, totalmente equivocada. Mire, mi consejo es que usted llegue a su casa, dígale a su marido, mi amor, se acabaron los viajes misioneros. De aquí no salgo más. Ahora contigo voy a dedicarme a criar nuestros hijos. Cuando nuestros hijos estén grandes y ya sean ellos independientes, entonces quién sabe, tú y yo nos podemos ir a la obra misionera. Yo no sé si yo la convencí o no. Yo sé que yo estoy convencido de que eso no es un llamado misionero. Yo estoy convencido de que Dios no la llamó para eso. Yo estoy convencido de que esta señora ha equivocado los valores del reino. Había equivocado los valores del reino, porque en la experiencia de la fe cristiana, óigame, no podemos hacer de la experiencia de la fe una serie de elementos supersticiosos. No. ¿Qué es lo que Dios quiere de ustedes? Número uno, practicar la justicia. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que practiques la justicia. Que seas justo en tus roles y en cada uno de los roles en que te desempeñas. Que seas justo en tu rol como esposo o como esposa. Que seas justo en tu rol como padre o como madre. Que seas justo en tu rol como novio o como novia. Que seas justo en tu rol como hijo o como hija. Que la justicia tú la practiques en medio de tu trabajo. Tú la practiques con tus compañeros. Tú la practiques en medio de tu ministerio. Que la justicia sea tu eterno acompañante en cada proceso cotidiano de tu vida. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Una práctica de justicia que revele precisamente lo que Él es, un Dios justo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nuestra actitud de justicia nos lleve a proceder en un sentido imparcial. Y que apliquemos el derecho a aquel que realmente lo merece. Pero que lo veamos en el sentido cristiano. Porque en el sentido cristiano, el derecho no es necesariamente como lo practica el mundo. En el sentido cristiano, la práctica de la justicia tiene como fin, ¿sabe qué? La práctica de la justicia tiene como fin la restauración. Tanto del que es víctima como del victimario. En la práctica de la justicia cristiana, si yo me porto mal con mi hermano, la justicia de la iglesia no puede decir, pues le vamos a dar el perdón al hermano y a Moisés lo vamos a votar. No, en la justicia cristiana, no, vamos a restaurar al hermano que Moisés ofendió y a Moisés vamos a meterlo en un proceso de ayuda intensivo para que aprenda a no maltratar a los hermanos. Pero no se masacra al pastor, no se masacra al victimario. No se elimina ni se extirpa al victimario. La justicia cristiana, mire, yo les voy a decir con toda honradez y con toda honestidad, se viviría mucho mejor bajo la ley que bajo la gracia. Porque lo único que nos satisface a nosotros de la gracia, ¿sabe qué? Que Dios nos lo dio todo gratuitamente. Es lo único que nos satisface. Pero la exigencia de la gracia es mucho más fuerte que la exigencia de la ley. Porque la exigencia de la ley, el que te invitaba a caminar una milla, tú decías, yo no voy a caminar nada, ese es mi derecho. Pero en la gracia te dicen, no camines con él una, camina con él ¿qué? Dos.
en la ley, bajo el contenido de la ley, al que te aborrecía, tú tenías el perfecto derecho a ¿qué? Aborrecerlo. Pero en la gracia no, la gracia es más difícil. Al que te aborrece, tú tienes que amarlo. Cuando se habla del sentido de la justicia en el contexto del propósito divino, mire que justo es Dios, que nos da precisamente el cuadro del proceso que compara la justicia humana y la justicia divina. ¿Se acuerda el caso de la mujer tomada en el acto de adulterio? Fue tomada en el acto. Y la ley decía que tenía que ser ¿qué? Apedreada. ¿Qué debió haber sido lo más sabio de Jesús desde el punto de vista de la justicia humana? Bueno, si la encontraron, si ustedes saben que lo hizo, pues Señor, aquí no hay nada más que hacer. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? La defendió. Y no solamente la defendió, la perdonó. Porque en la justicia divina, Dios no simplemente brega con el problema, Él trabaja con la causa. Y Él sabe muchas veces que la causa es importante trabajarla, porque a fin de cuentas, un hombre que maltrata es porque en algún momento dado fue maltratado. Y si él fue maltratado y ahora maltrata, quiere decir que todavía no ha sido sanado, no ha sido curado, no ha sido restaurado, no ha sido vindicado, no ha sido reformado. Y la iglesia entonces no puede simplemente decir, pues como maltrataste, te liquidamos. La iglesia tiene que decir, no, al maltratado lo vamos a restaurar, pero al maltratante vamos a mirar la razón de su maltrato, porque si no ha sido curado, la iglesia lo tiene que curar. ¿Qué espera Jehová de ti? Que haga justicia. Y a fin de cuentas, el mejor culto que yo le puedo dar a Dios no es con una pandereta en la mano. El mejor culto que yo le puedo dar a Dios es una acción de justicia conforme al corazón de Él. ¿Qué espera Jehová de ti? Que ames la misericordia. Mire, y la misericordia, Miqueas, yo dije al principio que Miqueas es el profeta que cree que hay una ley. Lo que siembra, cosecha. Causa y efecto. Él cree en eso. Pero fíjese lo interesante, con respecto a Dios, Miqueas entiende que el acto de la misericordia es un acto de restauración, es un acto de conmiseración con el que ha caído. A fin de cuentas, él sabe que el que cayó como resultado de una causa, de algo que provocó su caída. Pero después que está en el suelo, ¿qué hace Dios con el que ha caído? Después que está en el suelo, ¿qué hace Dios con el que ha errado? Después que está en el suelo, ¿qué hace Dios con el que está herido? ¿Qué hace Dios? Lo levanta. En el caso del profeta Oseas, usted conoce bien la historia. Óyeme, te vas a casar con una mujer y le dice cómo va a ser esa mujer y qué cosas te va a hacer y cómo te va a afectar. Y le plantea toda la verdad de la forma y manera como esta mujer va a actuar con el profeta. Pero a fin de cuentas, cuando todo esto sucede, cuando esto todo acontece y esta mujer se va con otros hombres y lo abandona, y esta mujer se va con otros individuos y le es infiel, y por allá le roban el oro y le roban la plata y le roban todo su ajuar, todo lo que él le había puesto, y la dejan tirada en el suelo, sangrante, sucia, moribunda. Entonces el profeta va y la recoge. Esa es la misericordia. Aleluya. La misericordia es el acto de recoger al que ha caído.
¿Y qué es lo que Dios quiere de ti? Que practiques el mejor culto de la vida. El mejor culto de la vida es tener misericordia. ¿Y qué espera Dios de ti? Que aprendas a humillarte. Que aprendas a humillarte ante la presencia de tu Dios. ¿Por qué es importante la humillación ante la presencia de nuestro Dios? Porque dependiendo de las circunstancias de nuestra vida, estas nos pueden tornar arrogantes, nos pueden tornar soberbios, nos pueden tornar violentos, nos pueden hacer malcriados, nos pueden convertir en seres pecativos. Las circunstancias de nuestro pasado nos pueden llevar a un detrimento de nuestro carácter. Pero hay algo que debe estar bien claro en la vida y en el corazón del hombre y de la mujer que sirve a Dios. Y es que frente al Eterno, mi conducta y mi actitud no puede responder como resultado de mis circunstancias. Porque eso es instintivo. Y mi relación con Dios no puede ser instintiva. Tiene que ser un culto racional. Cuando llego ante Dios, tengo que entender que Él es grande y yo pequeño. Tengo que entender que Él es poderoso y fuerte y yo soy frágil. Tengo que entender que Él es el objeto de la adoración y yo soy el sujeto que le debe adoración. Tengo que entender que en su grandeza y en su majestad yo no tengo otra alternativa. Cuando yo llegue ante Dios tengo que postrarme. Yo no puedo asumir una conducta distinta ante el Dios del cielo como resultado de mis impulsos humanos. Yo debo tener una conciencia clara que como individuo, como ser humano, como hombre, hay cosas que pueden llevarme a reaccionar precisamente por mi vínculo de estos elementos con mi pasado, pero en mi relación con Dios tiene que haber un eterno presente, una eterna conciencia. Yo puedo de vez en cuando, a lo mejor me puedo poner medio rabascoso con mi esposa, medio malcriado. Es el resultado de mis circunstancias humanas. Pero yo tengo que tener una conciencia clara que frente a Dios yo no puedo ser malcriado. Me encanta cuando Dios le dice al profeta con respecto a David, y le dice: David es conforme a mi corazón. Y esto tiene una dicotomía enormísima, porque cuando usted lee la historia de David, ¿cómo usted puede pensar que David sea conforme al corazón de Dios? O sea, usted puede pensar cualquier cosa menos eso. Ese es un sinvergüenza, ese es un bandido, ese es un abusador, ese es un adúltero, ese es un asesino. Yo conozco gente que ha venido a mi oficina indignado porque cuando leen la historia de David, dice: ¿cómo se atreven ustedes a usar los salmos de ese sinvergüenza? A la oficina mía ha llegado gente a decirme, ha venido gente a decirme: mire, usted ha leído bien la historia de David. Sí, la he leído. Y todavía usted dice que es hombre bueno. Y lo usan en los salmos. Y hablan de él como el gran rey, como el dulce cantor de Israel. Aquí ha venido gente a cuestionarme eso. Por una sencilla razón, porque no saben lo que significa ser conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe lo que Dios dice de David? Mira Samuel, él es conforme a mi corazón, porque siempre hará lo que yo le ordene. Y esto es difícil de entender si nos cerramos a entenderlo.
pero si no, es fácil de entender. ¿Qué quiere decir es conforme al corazón de Dios? Pues quiere decir que David puede actuar como él es con sus circunstancias, en tanto y en cuanto Dios no aparezca con otra propuesta. Es decir, David puede querer beberse este jugo, ¿verdad? Pero ya cuando se lo va a beber, Dios le dice, no te lo bebas. Ahora, pregúntele a David, ¿te lo quería beber? Pues claro que me lo quería beber. Y no me lo quería, me lo quiero beber. ¿Y por qué no te lo bebes? Porque Él me dijo que no. Aleluya, poderoso. Eso es lo que implica para Dios que David es conforme a su corazón. Eso es lo que Dios le está diciendo a través del profeta Miqueas a Israel. El verdadero culto a Dios es un culto de justicia. El verdadero culto a Dios es un culto de misericordia. ¿Qué tengo yo que juzgar a mi hermano? Si a fin de cuentas, cuando yo juzgo a mi hermano, lo juzgo con relación precisamente a la realidad de mi conocimiento y de mis circunstancias del mal. Probablemente cuando yo esté juzgando a mi hermano por su error, la razón sea porque ya yo haya hecho lo mismo que él hizo y me he liberado de ello. ¿Qué quiere Jehová de su pueblo? ¿Qué quiere Jehová de su iglesia? Que la iglesia sea una iglesia justa, que la iglesia sea una iglesia misericordiosa y que la iglesia entienda y sepa que cuando es asunto de estar frente a Dios, no importa por qué circunstancia estemos pasando, al soberano no se le cuestiona, al soberano no se le hacen pleitos, al soberano no se le hacen ofertas, al soberano no se regaña, al soberano no se le dice por qué y de qué forma y cómo y de qué manera va a actuar con nosotros. Ante el soberano simplemente nos sujetamos, porque su voluntad y su propósito siempre será hacernos bien. Aleluya. Que el Señor nos lo bendiga. Poderoso. Ahora bien.